inhibidores de alarmas o cómo funcionan estas bandas para llegar a inhibir alarma o un cierre, a veces no alarma, sino el cierre del auto, y qué podemos hacer nosotros. Por eso convocamos al comisario general Luis María Dachari, que es director de verificación de automotores. ¿Cómo le va, comisario? Bienvenido. Marcelo desde FM Las Misiones. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Acá sorprendidos con estos hechos que ya lo hemos leído Sí, anteriormente. Me acuerdo hace un tiempo atrás la historia era con cordobeses que fueron detectados. sí, Tengo un amigo que le pasó en un estacionamiento. ¿Esto es sí. habitual? A ver, ¿cómo funciona esto? Bien, parece algo sumamente sofisticado, Marcelo, y lejos del alcance Ujú. de nuestro AMPA delictivo, ¿no es cierto? Pero en definitiva, lo hemos visto en el Congreso Internacional de IATI, que fue en octubre del año pasado, donde se ha probado, ¿no es cierto?, que inhibir la señal que emite un control a distancia para el cierre centralizado de un vehículo no necesita ni requiere de mayor tecnología, más allá que un handy, que es una radio de comunicación, ¿no es cierto?, personal, que se puede adquirir a un módico precio, inclusive por las redes, por las ventas online, ¿viste? El tema es que estas radiofrecuencias Sí. emitidas por estos dispositivos de comunicación son más potentes que la que emite el control de la radio, ¿no es cierto?, del auto, perdón, que inhibe la señal y bloquea a modo de que no cumpla la función que es la de dar la señal al dispositivo de cierre electromagnético que tiene el auto colocado, Sí. y de este modo la persona, el usuario, acciona, se va tranquilo, ¿no es cierto?, pero nunca se confirmó, nunca recibió, digamos, la señal de cierre del vehículo, entonces el vehículo nunca se cerró. Y después cuando regresan se encuentran con la ingrata sorpresa de que fueron víctimas de un robo, ¿no es cierto? Esa Sí. es la realidad. Y es tan sencillo conseguir este inhibidor. Hoy buscamos, estoy Sí. buscando en las redes, y te figura así como alarma para auto, algo que te dé más seguridad, pero también el inhibidor se No, consigue de esa manera. mira, en realidad no lo vas a buscar como inhibidor Ujú. de señal, lo que vas a buscar es simplemente un handy Sí, para radiocomunicación que emite ondas electromagnéticas a una gran potencia, ¿no es cierto?, y a una sí. distancia considerable. No es ni siquiera necesario que la persona que va a accionar ese dispositivo en forma simultánea con el del cierre del vehículo esté próximo o a escasos metros, lo puede hacer tranquilamente a la distancia, y esto dificulta más, ¿no es cierto?, que la persona se Ujú. percate de esta maniobra que está Sí, haciendo ya obviamente. premeditada, ¿no es cierto?, por los autores de los hechos futuros. ¿Y qué podemos hacer? ¿Hay algún Bien, artefacto como para combatirlo, luchar contra esto, o tenemos que tener atención nomás? mira, simplemente la atención. El método de prevención es sencillo y es mucho más económico, ¿no es cierto?, que el dispositivo que va a inhibir la señal. Ujú. Lo único que tiene que hacer el usuario es percatarse de manera física que el vehículo haya trabado la puerta. Una vez que acciona el control, ¿no es cierto?, de mano, probar, como quien dice, la manijilla Sí. de la puerta y cerciorarse de que se haya accionado el dispositivo. Eso es todo lo que hay que hacer, Marcelo. Ah, Si bien. nosotros estamos en un centro comercial, que se da mucho, muy frecuentemente, y no solamente en Misiones, sino en las grandes ciudades también, eh, por ahí accionamos y comprobamos que no se cerró el vehículo, sería oportuno, ¿no es cierto?, hacer un llamado al 911 en nuestro caso, y dar aviso de esta situación, cosa de que personal especializado de la policía de la provincia comparezca al lugar y, bueno, que constate, porque Sí. evidentemente alguien está operando algún tipo de dispositivo que está inhibiendo la señal que emite el control, ¿no es cierto? No moverse del auto, quedarse No, no, ahí. no, por supuesto, por supuesto. Nosotros probamos, accionamos, inclusive no, por ahí hasta podemos llegar a pensar que ha efectuado el sonido, ¿no es cierto?, el cierre, porque son dispositivos electromagnéticos, ¿no es Ujú. cierto? Pensamos que se ha accionado el cierre, comprobamos manualmente y si el dispositivo se accionó, va a estar cerrada la puerta. Ahora, si probamos y está abierta, Sí. quiere decir que alguien inhibió la señal y, bueno, ahí es oportuno dar aviso a la policía a los fines Ujú. de prevenir a otras personas que por ahí están, en este caso, desprevenidas y, bueno, pueden ser víctimas potenciales de un hecho de robo, ¿no es cierto? Eso es importante lo que dice también, que es un inhibidor del momento, no es que te destraba Claro. después. No, no. No. Bueno, hay dos dispositivos. El otro es el Panda, que se le llama,
que ya es un clonador de la señal que emite la llave de cierre. Y con este dispositivo ya podemos replicar el código, inclusive se puede hasta arrancar el vehículo, ¿sí? Ah, El inhibidor común y corriente es aquel que me va a bloquear la señal a los fines de que no se cierre el auto, ¿no? sí. Simplemente eso, no le va a permitir arrancar el vehículo y desplazarlo, ¿sí? Ajá. Por eso es importante. Y el otro es más grave, que te puedan Sí, no, clonar. el otro ya es un dispositivo más sofisticado, ¿no es cierto?, que lo que hace es clona el código y de esta manera, ¿no es cierto?, no solo permite la apertura, sino también que arranque. Tenemos que darnos cuenta que los automotores vienen con dispositivos electrónicos, ¿no es cierto?, que son la ECU o la computadora, como le llaman en la jerga común. Estas computadoras tienen un código, ¿no es cierto?, electrónico, el cual es replicado por estos dispositivos que no son inhibidores, ¿no es cierto?, sino que se utilizan justamente para copiar ese código a los fines de o hacer la llave en el caso de una pérdida o simplemente proceder a la sustracción del automotor. En ese caso, ¿cuál es el cuidado que hay que tener? ¿Cómo te clonan este código? Bien, en ese caso ya estaríamos hablando de una cuestión un poco más compleja, ¿no es cierto?, de detectar, porque simplemente capta la señal que está en el aire y la graba en el dispositivo y después le permite replicar a la persona que ha accionado. En los dos casos se va a dar la apertura del vehículo, ¿sí? O sea, si yo simplemente acciono y compruebo físicamente o manualmente para que entiendan y el vehículo no se cerró, puedo estar ante una inhibición o una clonación que sería mucho más grave. En nuestro medio lo que se da es la inhibición o la interferencia de la señal de cierre, ¿sí? No estamos teniendo casos de clonación de códigos. Sí, hay que tener en cuenta que ellos siempre accionan o actúan en lugares donde no hay cámara, no hay seguridad. Claro, por supuesto, ya hacen un estudio previo, ¿no es cierto? O sea, hay que ser consciente que el mundo delictivo también tiene una logística, ¿no es cierto?, que así como las fuerzas de seguridad van diagramando esquemas de seguridad para prevenirse de los hechos delictivos, estas personas, ¿no es cierto?, también hacen un estudio, un relevamiento del lugar. Generalmente se dan lugares donde hay estacionamientos en gran cantidad de vehículos, mucho público, o sea, que sea difícil la captación, ¿no es cierto?, de la persona que está manipulando el dispositivo. Como te decía al principio, no es necesario que esté cerca del auto, pegado al auto, que esté apuntando al vehículo, ¿sí? Tranquilamente puede estar a una distancia de 20, 30, 40 metros, ¿no es cierto?, y puede estar accionando el inhibidor, depende de la potencia del dispositivo. Siempre estar atento, eso es importante, el consejo, estar Siempre atento. comprobar físicamente, Marcelo, Sí. esa es la única recomendación, comprobar una vez que se acciona. Todos tenemos la mala costumbre de dar 5 o 6 pasos y recién accionar el dispositivo y nos vamos. ¿Sí? La recomendación es salir del vehículo, hacer el cierre, comprobar manualmente y te retiras tranquilo. Sí, Si bueno. no se abrió ahí, el vehículo ya no fue inhibido, o sea, ya se accionó el dispositivo de cierre y ya no lo van a poder abrir con un inhibidor de señal. Bien. Aprovecho y le pregunto, cambiando de tema, ¿cómo estamos con los papeles? ¿Cómo estamos con los trámites en nuestra provincia? Hace un tiempo atrás alertamos por estafas o intentos de estafas. ¿Se siguen dando? Sí, lamentablemente sí, Marcelo. Nosotros somos una provincia que tiene un esquema de seguridad jurídica del automotor muy ordenado, donde la sustracción de los automotores no es un índice, ¿no es cierto?, inclusive significativo, ni siquiera alarmante. No tenemos directamente sustracción de automotores, sí, por ahí motovehículos, ¿no es cierto?, pero hablando del automotor, somos una provincia que consume vehículos robados en otras provincias, y ahí donde más alertamos a la población a los fines de que antes de hacer o de cerrar una transacción comercial, la compra de un automotor, se comparezca ante una planta verificadora habilitada. La provincia de Misiones, pese a su pequeñas dimensiones territoriales con respecto a otras provincias, es la que más plantas habilitadas tiene. En la provincia hay 29 plantas de verificación habilitadas por el ente regulador, que es la Dirección Nacional, a los fines justamente de darle la oportunidad al vecino, al usuario, de que antes de invertir su capital, se acerque con el vendedor a los fines de contactar la identidad física del vehículo y la identidad jurídica en cuanto a la documentación. Es un trámite sencillo. Lo que se da muy a menudo, para que entiendan, es las ventas online con personas desconocidas a través de redes sociales, donde pactan el encuentro en un lugar X, ¿no es cierto?, que no permite la identificación. Vos hablaste de las cámaras de seguridad, es un factor muy importante porque buscan esos lugares donde no haya forma de rastrearle. Ahí le entregan la carpeta con la documentación, inclusive
con la verificación policial, supuestamente, ¿no es cierto?, entre comillas, apócrifa obviamente, a los fines de que la persona que compra pueda directamente hacer el trámite de transferencia o la inscripción de la transferencia. Cuando esta persona va al registro, le dicen que o la verificación está vencida o directamente los registros seccionales tienen acceso a nuestra base de datos para constatar o corroborar si un formulario 12 fue expedido o no por una determinada planta verificadora. Como constatan que no, directamente le remiten a la persona a la planta verificadora y es el momento donde el personal especializado constata que la identidad física del vehículo no coincide con la identidad jurídica y al solicitar los datos por el número de chasis y motor nos arroja otro dominio que sí tiene un impedimento legal. Por eso siempre prevenirse de, por más que hablemos con el vendedor, siempre ir a una planta verificadora a los fines de realizar la inspección física y recién ahí concretar la transacción comercial. Bien, esos pasos hay que seguir. Escuchen bien, después pueden repetirlo en primera edición, las veces anótenlo si quieren. Muchos casos se dan, decía, ha tenido muchos casos que han detectado ustedes o que, bueno, se los detectan después cuando le van a pedir la documentación, la persona termina implicada. Claro, nosotros cuando la persona se presenta porque fue al registro y le rebotaron la verificación que llevó, ¿no es cierto?, le mandan a la planta, viene a la planta verificadora, a Posada o cualquier planta al interior, y ahí el personal constata que el número de chasis y de motor no coincide con el dominio que tiene colocado, y bueno, ahí se pide un informe a la Dirección Nacional por número de motor y chasis y nos da otro dominio, ¿sí? Y ahí resulta que toda la documentación es apócrifa. Y obviamente esto le genera, aparte de la pérdida, ¿no es cierto?, del capital económico, le genera un problema legal porque es la persona que está aportando un vehículo con un pedido de secuestro. Sí, tiene que demostrar que fue de buena fe. Y bueno, tiene que entrar en gasto, ¿no es cierto?, obviamente del patrocinio legal y toda esta cuestión de contratar a un abogado o ir, ¿no es cierto?, con el defensor oficial, pero no deja de ser un inconveniente, ¿sí? Sí, no quiero meterlo en números, pero si lo tiene, ¿cuántos habrían sido aproximadamente en 2024, años anteriores? Y el año pasado habremos cerrado en la provincia más de 200 vehículos. Bastante. Sí, es un número considerable, por eso te digo, es alarmante la comercialización de vehículos robados. ¿Sí? Sí, más de 200. No la sustracción, acá en Misiones no hay una sustracción, sino ingresan vehículos robados, ¿no es cierto?, perdón, con documentación apócrifa, que son para la comercialización en el mercado, ¿no es cierto?, local, o para el tráfico de sustancias prohibidas de los países limítrofes. ¿Vehículos de alta gama, vehículos medios? Vehículos, mira, al principio eran de alta gama, luego camionetas exclusivamente, y hoy por hoy el sedán, el auto tipo, ¿no es cierto?, que está al alcance de la mayoría de los vecinos, es el más buscado porque le permite desprenderse rápido del vehículo robado. Ajá. Le pregunto respecto a la venta, o sea, no solamente que vengan de otro lado, sino si ya están acá y alguna concesionaria lo tiene, también tienen que pedirle esta revisión. Totalmente, si es una concesionaria, obviamente hay un respaldo, ¿no es cierto?, comercial a través del nombre de la firma que va a responder sobre la comercialización del vehículo. Esto no amerita que esté exento, ¿no es cierto?, de ser víctima también la agencia al tomar un vehículo que tenga este tipo de inconvenientes. Generalmente nosotros con los comerciantes habitualistas trabajamos en la verificación de los vehículos que son vendidos y los que ingresan para la venta, ¿sí? Así que es muy difícil que una agencia habitualista tenga ese tipo de inconvenientes. Más se dan en las ventas online, ¿no es cierto?, con personas, como te decía, desconocidas, que hacen una oferta tentadora, y bueno, la persona por ahí en el día a día no tiene el tiempo de ir a mirar el vehículo, y bueno, lo deja para el fin de semana, que es el momento oportuno donde sacan toda la mercadería en stock, ¿no es cierto?, de estos delincuentes, y hacen las ofertas más tentadoras a los fines de concretar la venta un sábado a la tarde o un domingo, que saben que no hay registro, no se puede pedir informe de dominio, que no hay planta verificadora abierta, y es el momento donde ellos aprovechan para desprenderse de ese vehículo robado y con una identidad jurídica falsa, ¿no es cierto? Obviamente. Comisario, muchísimas gracias y No, espero que esto sirva para evitar gracias estafas, obviamente. Sí, a las órdenes, tanto para... Sí, todo entra en lo que es delito automotor, por eso te decía, Marcelo, tanto el tema de los inhibidores, los cierres, tener ese recaudo de probarlo físicamente o manualmente, tanto así como la compra, ¿no es cierto?, que no deja de ser algo menor teniendo en cuenta el valor de la unidad. Bien. Excelente semana, comisario. Nos vemos. Igualmente Hasta para luego. ustedes, muchísimas gracias, a las órdenes.
El comisario general Luis María Dachari es director de verificación de automotores de la Policía de Misiones. Primero, advirtiendo sobre estos inhibidores. La única forma del inhibidor de alarma, de cierre, es que chequees. Una vez que inhibiste, chequeás que esté cerrado. Si notás que inhibís y no se cierra, estamos en algo raro. ¿Qué tenés que hacer? Llamar al 911 y decir, mira, me pasó esto, seguramente hay una persona cercano o sospecho que podría ser, si tenés a un oficial, alguien cercano, que se acerque como para mirar la zona, ver quién está merodeando. Recordá que puede estar a 30, 40 metros y